¿Cómo está la situación de los precios en este tiempo? Las tarifas en febrero se mueven de manera importante, veremos cómo impacta esto, pero también dentro de este costado de la Argentina del 2016 con respecto a la economía que ha plantado el nuevo gobierno que encabeza Mauricio Macri. También estaremos hablando del contexto internacional, lo que sucede en el mundo y cómo impacta esto a los pequeños y los medianos y a los números reales de la economía del país. Algunos de los temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Osvaldo Riopedre es un hombre ligado al mundo de la defensa de los consumidores. Osvaldo, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Bueno, el tema de la energía que desde febrero tiene un nuevo escenario, ¿no? Por lo menos en lo macro, veremos después cómo llega a los usuarios en Capital y Gran Buenos Aires, sobre todo. Sí, en realidad, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa también, por lo menos en los grandes números? Pero en el interior las provincias pagan un montón de luz, ¿eh? No hay ninguna duda que si es justamente, si nos guiamos por lo que nos está pasando hoy, podemos decir que el interior está subsidiando a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires en algunos distritos. Nosotros, desde hace muchos años, creemos, y creo que nos dio la razón el tiempo, veníamos diciendo que tenía que haber aumentos graduales. Lamentablemente se optó por no pagar nada, subsidiar, no cobrar nada, subsidiar todo, y hoy tenemos un escenario en donde, bueno, la gente va a estar complicada. Ahora, ¿el problema cuál es? Es que vas a pasar de pagar 50 o 100 pesos por bimestre a 600 por mes, en teoría, digo, ¿no? En realidad todavía no se sabe, pero... ¿Qué es lo que se paga en todo el país? ¿Qué es lo que se paga en todo el país? Si uno toma la referencia de todo el país, sí, más o menos el promedio puede ser 500, 600 pesos. Ahora, lo que sí sabemos va a estar segmentado. Esto quiere decir que van a haber aquellos que consuman menos de 150 kilowatts van a tener tarifa cero. Aquellos que consuman entre 150 y 300 y tengan el mismo consumo o menor que el año anterior en cuanto a ese mes, van a sufrir un aumento más chico, y aquel que sobrepase los 300 va a tener aumento más grande, que es el que calcula entre 200 y 300%. Para que tengamos una idea general. Quien hoy paga 70 pesos posiblemente termine pagando 250. A ver, no es por nada, pero 250 pesos para la luz de todo un mes no es tanta plata. No, lo digo, que pasa según es los que, ingresos que vos puedas tener, por supuesto, ¿no? Digo, por supuesto. Cuando vos tenés un llamado telefónico de un celular, te cuesta 5 pesos un mensajito texto, por decir algo. Si nosotros lo medimos con otras cuestiones que a lo mejor, vamos a poner un café que uno paga a veces 20, 30 pesos, dice, bueno, son 10 la verdad, claro, la verdad es que es poco. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados y acá va a tener que tener mucha precaución también el usuario. Va a entrar el actor como usuario consumidor. ¿Por qué? Porque el ahorro de energía va a estar premiado. Claro. Entonces, si antes... Si apagás la luz... Claro, si antes no nos costaba nada, claro, y quienes tenemos hijos sabemos lo que significa esto, si antes vos no pagabas nada, no te importaba mucho. Hoy, a lo mejor, pasar de 300 a 301 te significa un aumento de tarifa importante. El otro tema, a mí lo que más me preocupa de este escenario potencial, que en realidad todo este esquema lo armó el gobierno anterior, ¿no? Desde el punto de vista, digo, de cuánto para pasar a cobrar un poco más o un poco menos. Me parece que lo que se va a instrumentar es el sistema que se había anunciado. Mi temor es que alguien que pagaba 100 pesos por mes pase a pagar 1000. Digamos, Espero que ese escenario no se dé. No digo el de 70 al 250 claro, que no signifique. Claro. Eso me parece que es pagable, aceptable, hay consenso en general. El problema está en el otro, cuando vos pasás de 100 a 1000. Por eso digo, vamos a mirar todo el contexto. Lo que vos estás diciendo es cierto, es así. El impacto puede ser terrible para el usuario. Ahora, lo que pasa es que también hay que prevenirlo. Esto empezó el primero. Entonces, como empezó el primero, lo que tenemos que tener en cuenta es... cuidémonos desde el primero y empecemos nosotros a tener racionalidad y conciencia de que cada luz prendida que no esté ocupada significa un aumento. Ahora, ¿qué puede significar esto? Por ejemplo, en la parte comercial te dicen, el café vale 30 pesos porque tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la luz. Bueno, o el ABL, cada vez siempre hay algo para justificar, que es cierto.
En muchos casos son ciertos los aumentos, pero en otros da la sensación que se toman de eso para aumentarte los precios. Nosotros tenemos por lo menos una realidad que nos va demostrando lo que son los aumentos de precios para que tengamos una idea. Creemos que mitad de noviembre hasta hoy podemos decir, más allá de que haya dos administraciones diferentes, de noviembre a hoy hubo un libertinaje y desde nuestro punto de vista, zona liberada para que aumente lo que quieren. Y la realidad es que fue de mal gobernante eso lo que hicieron. Porque, bueno, nos vamos entonces que aumenten. Lo que hizo Costa fue lamentable. Más allá de que fue más lamentable lo que hizo Moreno también, ¿no? Porque no lo podemos dejar de lado. Pero, el mal peor. Claro, pero ahora lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuál era el justificativo del empresario? No, el dólar está a 16, porque esto de dólar a 9, no, entonces está a 16. Nosotros aumentamos porque a nosotros nos cuesta como si estuviera a 16. Perfecto. Ese era el argumento. Claro. Entonces, ¿y ahora qué te dicen? No, hubo una devaluación del 40%, pero si el dólar está a 14, ¿cómo puede ser que vos me digas? 16, si lo tenías y usabas ese argumento, no, pero hubo... Entonces, siempre hay justificativos, lo que vos decías al principio, para todo hay un justificativo. Y la otra pata que creo que es importante es el Estado, que cuando firma algún acuerdo, que sea con sanciones para quien no lo cumple. Porque claro, si no, lamentablemente es como si yo hoy alquilara un departamento y dijera, si no paga, no pasa nada. Y no pago. Si no pasa nada, lo que tiene que pagar es muy poco. Claro. O tiene que ser algo que le duela. Que le duela, o sea, exactamente. Que el bolsillo, lo que fuere, duela. Y después la tercer pata, que creo que es muy importante, es el consumidor. Pero que en serio tomemos conciencia. Cosa que está cara, no la compremos. Claro. No la compremos. Bueno, eso se nota. Vas al supermercado y la verdad que hay góndolas que vos decís, ¿estos tipos de qué viven? Porque no se toca un producto. Ahora, y se vende mucho lo que está en precios cuidados o las ofertas, el 2x1 y demás. Eso se nota, ¿eh? Es verdad, pero lo que nosotros decimos precios cuidados, cuando uno quiere realmente, y esto como aporte al gobierno, quien no nos ha llamado tampoco, no es que seamos el ombligo del mundo, pero creo que tenemos por lo menos para contarle cuál es la sensación que tiene hoy la gente, claro, nada más que eso. Lo que digo es, si quieren realmente precios cuidados, bueno, junten todo en una góndola, que la gente no tenga que estar buscando abajo de las cajas para ver si existe el precio cuidado. Y después, un supermercado, para que tengamos idea, tiene 10.000 productos. Si nosotros, primero eran 500, ahora se reducen a 300, entonces creo que es significativamente menor en relación a lo general. Entonces, por lo menos, júntenlos. Osvaldo, gracias por venir y contarnos esto. Muy amable. No, al contrario. Pausa a la primera, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Diego Videla, empresario del sector PYME. Diego, como siempre, gracias por estar. ¿Cómo están, Néstor? Gracias. Bueno, ¿cómo hay que prepararse para un mundo que indudablemente ha complicado y mucho el escenario económico, en donde, bueno, la producción argentina indudablemente va a estar afectada por la baja de muchos productos y los sectores pymes también? ¿Cómo prepararse para ese momento? Mira, viene un mundo difícil, en crisis, está todo el mundo en crisis. Yo creo que fue producto mucho de un crecimiento sin base de desarrollo. Nosotros siempre decimos que el desarrollo produce bases muy importantes, cambios importantes estructurales. El mundo, obviamente China sí produjo cambios importantes en la conformación de su población, de ser toda, hace 30 o 40 años, personas, toda una población de campo, hoy es más urbana. Eso le ha traído obviamente también sobre oferta de empleo que le ha complicado la producción. Y el gigante que consumía, que es China, ha parado de consumir y bueno, y ahí tener mucho del fruto, mucho lo que ha pasado con los commodities. Cuando los países grandes dejan de consumir, los commodities obviamente van a la baja. ¿Qué modelo hay que tener para ese escenario? Digo, ¿no? Porque se habla y se discute. Ante un mundo muy vendedor, muy vendedor. ¿Todo el mundo vende? Todo el mundo vende y vende a los precios baratos.
hay países que son más competitivos que nosotros, porque nosotros no hemos tenido oportunidad de desarrollarnos en los últimos 10 años. Acá hay una cosa muy importante. Vos fijate que yo le escuchaba un poco a Piñera que hablaba hoy hace 2 programas del peronismo. Sí. Y acá hubo un error en el peronismo, que Perón, para que no produzca transformación industrial. ¿Por qué? Porque en su justo afán de dar salarios altos, que tenía que hacerlo, dio salarios demasiado altos. Entonces no quedó una acumulación de capital para que el industrial pudiera convertir esto en un país industrial. Se hace muy difícil entonces convertir ahora esto en un país industrial porque no puede bajar salarios, porque los salarios ya están... ¿Por esa acumulación te garantiza que haya después distribución en la inversión? Sí, en la industria. Porque vos fíjate lo que pasó en el mundo con la caída del muro de Berlín, el capitalismo se fortaleció y se cerró cada vez más. No, porque fueron todas a 60 burbujas. familias en el mundo tienen la mitad de los ingresos del mundo entero. Increíble. Una cosa... Bueno, fueron burbujas, no fue industria, fueron burbujas. La única que conservó un poco la industria es Alemania y Estados Unidos también. Digamos que tuvieron la burbuja, tuvieron todo. La época de Reagan fue la peor, después digamos que hubo una burbuja enorme, instrumentos muy superfluos. Lo que básico es la industria. Si no tenés industria, los países industrializados se quedan con industria. Y no te digo la industria a lo mejor de hacer un avión. Esas son muy específicas, pero hay industrias muy modernas, la industria del software, la industria del hard, industrias que son relativamente que producen mucho en poco tiempo. Entonces vos tenés que generar, cuando vos tenés un mundo vendedor y sabés que te va a costar mucho exportar, que va a ser al revés, este gobierno empieza al revés de que empezó otro gobierno, empieza con viento, en lugar de viento de cola, viento en contra. Sí, sí. Entonces, porque ya no solo no es viento a favor, no solo es un viento neutro, como algunos decían, sino que definitivamente va el barco con un viento de cola, que eso vamos a ver hasta dónde llega y cuánto tiempo es. Entonces, todos los países protegen su producción. ¿Por qué? Porque le protegen del dumping, hay muchas organizaciones que no están en la Organización Mundial de Comercio, que no les importa la organización de la Organización Mundial de Comercio, entran con dumping. Hay que administrar el comercio, hay que poner las posiciones que son débiles, porque una industria tiene que desarrollarse. No, porque vos decís, bueno, hay gente que dice la industria es prebendaria. No, no es prebendaria. Es prebendaria la que trabaja con el Estado. Sí, la industria que trabaja con el Estado es prebendaria en cierta manera. Y en cierta manera tampoco, porque la industria que trabaja con el Estado, porque el Estado necesita de ellas. Ahora, si me decís que hubo industriales que a lo largo de todos estos años trabajaron con el Estado y se enriquecieron, sí, pero no son la mayoría de los industriales. Los industriales trabajan. Yo te dije siempre no son evaluacionistas, los industriales no son sumamente proteccionistas tampoco, porque sabe que el proteccionismo no existe, porque entonces había sí que ahí subiría mucho la inflación. Pero lo que digo es, básicamente, lo que necesita una industria es, en este tiempo de un mundo muy vendedor, es una administración del comercio muy importante. Bueno, los productos que... Si no, vamos a volver a la década del 90, donde entraban juguetes, entraban productos textiles, entraban productos de industrias muy importantes que desaparecieron. Claro. Lo que pasa es que sobre eso puede jugar en contra o juega en contra el tema de los precios. Si vos tenés un sector interno que produce a un precio muy alto o con mucha diferencia, te pasa lo de la electrónica. O sea, la gente va a Chile porque cuesta el 20% de lo que sale en Buenos Aires, digo, por hablar de un centro urbano. En el interior es más todavía la diferencia a veces. Ahí es un equilibrio que también es complicado, ¿no? Supongo. Es muy complicado, bueno, los precios, por eso, vos tenés que llegar, lo primero que tenés que acotar es los niveles de precios acá en Argentina. Obviamente que es muy difícil hacerlo ya porque no tenés los instrumentos, como son la obra pública, empezar a cambiar la reforma impositiva, empezando por la Corporación Federal, que nadie habla. Los costos políticos, el otro día María Eugenia Vidal, por primera vez veo que bajó costos de la política. Los costos de la política tenés que destruir, las jubilaciones de privilegio, tenés miles de cosas para bajar el gasto público. Y no bajarlo, es decir, es mucho mejor bajar el gasto público
que empezar a hacer unas medidas muy liberales, donde vos restringís, donde vos subís la tasa, ya las sabemos esas medidas. Es decir, que para el nuevo escenario internacional hay que apuntar un modelo que trate de cubrir esas... Mirá, la sustitución de importaciones fue muy criticada, fue criticadísima, y yo creo que fracasó. ¿Pero sabés por qué fracasó? Porque el instrumento era bueno, la sustitución de importaciones, porque vos tenés productos propios, podías generar industrias que no había en el país. ¿Por qué fracasó? Fracasó porque no había competencia, porque es un mercado, en realidad Argentina, de 40 millones de habitantes, no es un mercado de escala. En cambio, si vos a la sustitución de importación le dabas un mercado externo, le dabas, sí, usted haga su producto. Nosotros lo vamos a proteger durante un año. Usted haga su producto. Sustituyamos esta copa que la importamos de China, hagámosla acá y exportémosla. ¿Qué te trae eso? Cero problema con la divisa, porque no tenías que comprar divisas, y sí vendías divisas, vendías y conseguías divisas, sin egreso, tenías ingreso y no egreso. Era un buen proyecto de importaciones, y es un buen proyecto todavía. El instrumento está, tenés que mejorarlo. El instrumento de bajar la tasa de interés está, tenés que instrumentarlo. El instrumento de fijar los precios está, tenés que instrumentarlo. Lo que pasa es que la instrumentación tiene que ser adecuado a lo que fue creada la medida. Porque yo digo, voy a aplicar esta medida que tiene una buena teoría, pero la aplico mal. Yo no digo este gobierno, estoy hablando en general. Este gobierno ojalá que haga las cosas bien. Lo tiene que escuchar al ministro Burelli, tiene 25 días hábiles de gobierno, no tiene nada. Así que este gobierno, me parece que yo creo que este gobierno va a tener que tener mucho cuidado porque tiene que saber que tiene un mundo en contra, un mundo vendedor que está esperando vender de cualquier manera. Ya lo vimos en la década del 90, yo creo que fue nefasto porque se destruyeron miles de puestos de trabajo. ¿Vos crees que eso está consolidado? Digo, ¿está seguro el escenario internacional que va a ese camino o es una cosa intermedia? Porque, a ver, nadie esperaba que pasara lo que ocurrió en el 2002-2003. Con este estallido de precios de los commodities, de las materias primas, nadie lo pensaba. Porque si no, incluso hasta el propio de la Rúa no hubiese caído, porque esperaba unas semanas y tenía un precio distinto, más allá de alguna especulación. Después se habló mucho durante estos años cuánto tiempo duraba todo ese tiempo, ¿no? ese cambio, y ahora empieza a caer, y yo no sé si hay que ser tan contundente en decir se terminó, será un impasse, será algo que quedará intermedio o volveremos a los precios de otra época. Yo creo que no va a durar mucho, creo que ya, viste, los países petroleros van a tomar medidas sobre el petróleo, pero tampoco le conviene a ellos un petróleo tan bajo, viste. Obviamente hay factores políticos enormes. Muy fuertes, claro. Muy fuertes, que yo no los conozco, desconozco la política nacional, pero sí que hay políticos, la baja del petróleo hay factores políticos muy fuertes. Pero de todas maneras, creo que los commodities van un poco de la mano del petróleo, y han bajado bastante y no se espera una suba inmediata del commodity. Por eso esta década lo que te da tristeza, una tristeza enorme, que no se hayan podido utilizar los commodities. Porque hoy todo, con toda la plata que entró, por eso es la década perdida, es la década muy perdida. Porque si hubiera entrado toda esa plata, hubiera entrado al circuito de industrializar los productos, hubiera sido el esfuerzo del gobierno convertir este país, que hoy es un país exportador de productos primarios agrícolas, e importador de servicios, e importador de bienes terminados, es el peor de los mundos para el escenario que viene. Y esto fue lo que el kirchnerismo nos generó, no generó industria, no generó la industria que tenía que darle el impulso al país, con precios que daban para generar industria, y hoy podríamos ser, no te digo el país el quinto, podríamos ser el 10º país del mundo. Podemos tener otros estándares totalmente distintos. Entonces ahora en más tratemos de que con mucho menos recursos defender lo que tenemos en esta primera instancia, que es un ataque brutal de mercaderías que van a entrar al país y que corres el riesgo, ¿sabes qué, Néstor? Decir, bueno, lo dejo entrar y bajo la inflación. Claro. La década del 90, no la repitamos. No repitamos eso. Diego, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home.
Juan Antonio Lázaro es el director de la Guía del Estudiante. Allí estamos viendo su última publicación. Como siempre, Juan, gracias por estar. Un gusto, Néstor. Hablamos de las carreras, de las profesiones que tienen oportunidades, dónde conocer eso, de dónde ir, y también cómo informarse de esta historia, que trabajas en eso. Bueno, justamente acabamos de lanzar la Guía del Estudiante 2016 y el programa de orientación vocacional que hago por los municipios del interior. Sí. Y eso tiene que ver con qué, con charlas que da quien, una escuela, un municipio, no sé, un gremio. ¿De qué manera vos podés acceder a ese tipo de gente? Los intendentes se contactan, los municipios se contactan con nosotros y bueno, y ahí hacemos una jornada en cada ciudad. Ya recorrimos 135 ciudades de toda la Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. 135. 135 ciudades, 850 conferencias y damos la conferencia y se distribuyen en forma gratuita las guías del estudiante. ¿Y qué te dice la gente? ¿Qué te preguntan los chicos? Supongo que debe ser. Y los padres también a lo mejor deben decir, ¿no? ¿Qué estudiar mi hijo? ¿Qué oportunidades hay? Bueno, la verdad que hay encuentros maravillosos con los padres. Ahí en internet hemos subido opiniones de los padres que asistieron a las conferencias porque están muy preocupados también. Y lo que hablamos es que los problemas a nivel nacional son en general los mismos, saturación de muchas carreras tradicionales y falta de profesionales en otras carreras, ¿no? En técnicas de la salud. Y después hay sorpresas, como que hay carreras artísticas que también tienen buenas posibilidades de inserción laboral. Ahora, ¿y en todos lados hay para estudiar eso? Digo, pues yo quiero estudiar una carrera, una profesión que tiene salida laboral y a lo mejor acá no hay. Tengo que irme a un lugar. Y eso es muy frecuente, buena pregunta. Digo, pues si yo estudio abogacía, como bien vos decís, hay en todos lados. Bueno, en el sótano de un bingo periodismo. vos podés estudiar abogacía, pero por ejemplo, si vos querés estudiar ingeniería automotriz, tenés un solo lugar. Si vos querés ser médico veterinario, tenés solamente 9 lugares en todo el país, porque son carreras que se dictan en muy pocos lugares. Entonces eso también contamos en las conferencias, también explicamos que hay una deserción muy grande en algunas carreras y en algunas universidades. Hay universidades que tienen mucho mayor deserción que otras. Por ejemplo, hay universidades en la Patagonia que se recibe el 4% de los que entran. De cada 100 ingresantes se reciben 4. 4. ¿No? Y hay otras donde la performance es Y eso mejor. es un costo altísimo, digo, ¿no? Porque ¿cuánto tenés ahí? Digo, la estructura que se arma para una cantidad mínima de... Bueno, en la de llamada, egresados. justamente en la llamada década ganada nos han dejado, hay universidades en la Patagonia que reciben muchísimo dinero y apenas se gradúan 20, 30 alumnos por año. Entonces es impresionante, ¿sí? Eso es un tema de otro programa si querés. Si dividimos la cantidad de dinero que el Estado le da a una universidad Sí. por la cantidad de graduados, te llevas sorpresas como que un graduado es más caro en Argentina que en Harvard. ¿Será por eso que muchas universidades quieren sí o sí retener a sus alumnos? Muy buena pregunta. No solo retener, sino que a veces se inflan las cifras. Universidades que dicen tenemos 30.000 alumnos y es mentira, ¿no? Porque también se trata de mostrar en el reino de la cantidad, mostrar Claro. mucha cantidad de alumnos, de carreras, para recibir también mayor cantidad de presupuesto. Y eso supuestamente de la cantidad no es calidad. Bueno, Definitivamente. es muy frecuente. A veces en el interior del país y en Buenos Aires también tenés exámenes finales penosos, ¿no? Que realmente nos daría miedo estar en un quirófano cuando vemos cómo se toman los exámenes en Argentina a veces, ¿no? Es decir, es un médico que se recibe... Hay exámenes muy débiles, ¿no? Muy flojos, ¿no? Porque como queremos retener alumnos, entonces se nos pide a los docentes que no lo hagamos tan Pero digo, difícil. ¿un arquitecto también? Porque a lo Depende, mejor- bueno. Porque el arquitecto, si el tipo se te viene abajo del edificio... Bueno, igual un médico también. Un médico, bueno, pues te decía. Esa es otra pregunta muy inteligente tuya. En general, las profesiones matriculadas, los profesores se cuidan, son exigentes en los exámenes. Cuando hay una matrícula de por medio, que si vos por un mal ejercicio de la profesión perdés la matrícula y vas preso. Pero en la mayoría de las carreras que no son matriculadas, que no hay que tener una matrícula para ejercer la profesión, en el caso de periodismo hubo mucha Por polémica, ejemplo, sí. son más blandos los exámenes. Es decir, que se recibe mucha gente que no está en condiciones de ejercer la recibirse, profesión. ¿no? Si se quieren comunicar contigo para que puedan participar o pedir las charlas, ¿cómo lo hacen? Ahí Bueno. tenemos el mail. En la página web también, en el mail, nosotros nos ponemos en contacto. El problema es la agenda, si tenemos... Fechas disponibles. Claro, fechas Bueno, disponibles. Para vos mejor que tengas problemas de agenda en que tengas muchas actividades. Sí, sí, es mucho esfuerzo, pero lo hacemos con mucho gusto. Como siempre, Juan, muchas gracias. Gracias, Néstor. Pausa la última, enseguida volvemos.
Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Juan Paulenco siempre nos lleva a este recorrido federal para conocer lo que pasa en la Argentina productiva. Juan, gracias por estar como siempre. Néstor, ¿cómo te va? Bien. Bueno, vamos a ir un poquito al sur, a Esquel, en este caso, ¿por qué? Buenas noticias. Se firmó el acuerdo entre los trabajadores municipales de este municipio y el Ministerio de Trabajo. 900 pesos por trabajador van a percibir a partir dentro de 30 días, cuando se le liquide honorarios. Te cuento las categorías. Están cobrando entre los 6.000 a 8.000 pesos por mes, más los 900 de aumento. Desde la Patagonia nos vamos al norte, a la provincia de Salta, un acueducto. ¿De qué se trata eso? Sí, 30 millones de pesos la inversión para mejorar la calidad de vida de los salteños del sector de San Antonio de los Cobres. Bien Zona al norte. bien alta, Bien al claro norte. que sí. 24 kilómetros tiene este nuevo acueducto. Y dentro de todo es para mejorar el existente en las zonas de Chicoana y Acay. Hablando un poco siempre de estas cuestiones, se mezclan con la política, ¿no? No solo lo económico. Y la política en la provincia de Buenos Aires lo tiene allí a Randazzo como un candidato a presidirlo al PJ. Ya podemos Quiere decir ser el que es exministro de noticia, eso. por ahora es primicia. El Mirá. hombre quiere presidir el PJ nacional, pero claro, va a tener que caminar todo el país, va a tener que debatir, porque hay otros que tienen las mismas intenciones. En esto estamos hablando del chaqueño Capitanich, estamos hablando del cordobés de La Sota, el sanjuanino Gioja, y por qué no nos olvidemos Scioli, que posiblemente quiera repetir. Quiero repetir. Juan, como siempre, muchas gracias. El agradecido soy yo. Ha sido un gusto encontrarnos. La semana que viene volveremos a estar con Debate Industrial. Gracias por elegirnos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656.